Hola mis amigas y amigos de las redes sociales. Hoy viernes 2 de junio del año 2023 estoy haciendo un nuevo video. ¿Y de qué voy a estar hablando? Bueno, de manera rapidita de lo último que se ha ido moviendo sobre Cuba en las redes sociales. Y qué decir en estos últimos días entre agresiones fascistas contra nuestro dúo Buena Fe en España y ahora esta agresión contra nuestra poetisa Nancy Morejón, pues no cabe duda que es algo que no es solo ni es espontáneo, si es bien planificado por aquellos que tienen el dinero para mantener e incrementar esta guerra psicológica y cultural contra la nación cubana. Todos aquellos intelectuales que no se plieguen al guión anticubano pues serán estigmatizados en las redes sociales, en los circuitos mundiales, para intentar de una vez y por todas doblegarnos en el campo de las ideas y de la cultura. Cuando hablo de las ideas y de la cultura, digo que es el campo más importante. Es donde si fallamos estaríamos a merced de estas fuerzas oscuras que, como en España, fascistas que sin pudor alguno agredieron al dúo Buena Fe. Algo que se ha repetido en la historia, en el mundo, y que ahora, en estas épocas de cambios, de hegemonías, nos volvemos a sentir en caliente. Ya no solo en la vieja Europa, fuera de nuestra frontera, sino contra nuestros ciudadanos que a capa y espada defienden a Cuba desde su trabajo, desde su cultura y su idiosincrasia. Aparte de esta ofensiva mediática fascista desde los centros hegemónicos de poder mundial contra la cultura cubana, que está, el que no lo quiere ver es porque quiere hacerse el ciego o quieren hacerse los ingenuos. Pues, aparte de esto, lo otro que es mediático sobre Cuba es esa rusofobia que intentan también desde los mismos centros de poder mundial, más estrechamente, puntualmente, desde Washington, es pues a medida de que Rusia incrementa las relaciones, las inversiones en Cuba, pues ahora intentan realizar como un remake de aquellas justificaciones que en la década del 70, 80 le validaban a los Estados Unidos mantener el bloqueo, porque Cuba, según ellos, era un satélite de la Unión Soviética y que si salíamos del campo de atracción de la URSS, pues nos serían perdonadas nuestros pecados de haber realizado una revolución. Evidentemente, una justificación que cuando llegó a la década del 90, el derrumbe del campo socialista, el desmerengamiento, como lo dijo Fidel, del campo socialista y de la Unión Soviética, pues esa justificación quedó en la nada. Al igual la otra, que decía que si Cuba dejaba de ayudar a los países africanos en la lucha contra el colonialismo, podríamos ser bienvenidos a las relaciones con Estados Unidos. Antes de la caída de la Unión Soviética, las tropas cubanas fueron todas devueltas a Cuba. No ocurrió nada de eso. Bueno, después, como ya lo había dicho antes, desmerengamiento del campo socialista y derrumbe de la URSS. Y
no ocurrió ningún fin del bloqueo, y ahora estos, con un mismo guión que ya de por sí es anacrónico, pues intentan en este mare magnum de noticias falsas mezcladas con realidades, con verdades prefabricadas, o la manipulación de las masas, pues intentan otra vez revivir el fantasma de una intervención rusa, en este caso, no ya de la Unión Soviética, en Cuba. Incluso estúpidos han llegado a repetir la mentira burda de que la entrega de tierra en usufructo a inversores rusos serviría para realmente la creación de bases militares. Imagínense ustedes hasta donde llega esa rusofobia alimentada y financiada desde ese país que tanto nos quiere, que hace todo lo posible por asfixiarnos, desde los Estados Unidos de América. Pues esas son las dos cosas que en estos últimos días, en estas últimas semanas, han sido, yo diría que el hit parade de la contraofensiva imperial y de sus lacayos mercenarios, pagados o no, en las redes sociales. La agresión a Dúo Buenafé por mantenerse en esa línea intransigente de defender a su país, con canción incluso nada contemplativa a la sociedad y sí bien crítica, pero que jamás renuncian a defender a su país y a defender a su historia. Y por ello, amigos, el que no renuncia a defender a Cuba, el que no renuncia a defender sus raíces, el que no renuncia a ser cubano aquí en Cuba o en cualquier otro lugar del mundo, sépanlo ustedes que tendrán la necesidad de enfrentarse al monstruo del fascismo. Dígase en Europa, dígase en los Estados Unidos, dígase en cualquier lugar del mundo. Hay que tenerlo bien puesto para no claudicar, como lo ha sido Buenafé. Y ahora le toca el turno a Nancy Morejón, como lo ha tocado antes a disímile intelectual. Lo segundo, la rusofobia que se quiere instalar en la mente de los cubanos, que no podrán, pero bueno, ya por lo menos lo he visto, la amargura, el odio, la frustración incrementada de aquellos contrarrevolucionarios, que aunque no les guste la palabrita, lo son, que si mañana pase lo que pase en Cuba, siempre van a estar en contra de Cuba, como una Amelia que hace tiempo atrás clamaba, chillaba, prácticamente porque vendiéramos el país a pedacitos, porque nos estábamos muriendo de hambre, y ahora cambia su discurso, o más bien el guión, el que le da el dinero, el que lo financia, le dice que ahora tiene que arremeter contra eso mismo que estaba diciendo hace semanas o meses atrás. Bueno, así las cosas. Lo otro que voy a decir es algo estrictamente personal. A raíz de estas agresiones contra el dúo Buenafé en España, pues una frase muy a lo cubano y en el contexto en que se dijo, muy bien dicha, y lo repito, muy pero que muy bien dicha, que yo voy a cantar porque me salen de los cojones, como lo dijo Israel Roja al mercenario, al fascista. Pues cuando yo explico, pongo o publico algo sobre ello, pues una persona muy sensible decía que qué manera era esa en otras palabras,
de darle a los jóvenes, ¿no?, ejemplo. Y yo le expliqué desde la A hasta la Z el por qué en ese momento era la palabra que había que decirla, que estaba bien dicha, y lo repito, bien dicha. Puse ejemplo de cuando el comandante Juan Almeida, cuando todavía no era comandante, a pocas horas del desembarco de los que venían en el yate Granma, ante una balacera, una emboscada del ejército de Batista, y escuchar la voz de alguien que decía que había que rendirse, pues tajantemente dijo: aquí no se rinde nadie, cojones. Y puse varios ejemplos más, ejemplo de malas palabras o palabras obscenas que dijo nuestro canciller de la dignidad, Raúl Roa, en más de una ocasión. Puse ejemplos, o más bien, ejemplo no, dije también que me imaginaba que nuestros mambises en la gesta de liberación contra el yugo español, cuando cargaban al machete contra un cuadro español que tenía los mejores fusiles de la época y usaban artillería, mientras ellos iban descalzos con fusiles antiguos o a machetazo limpio, pues me imagino que no irían con frases muy lindas. Pues bien, alguien, ya dije, que no le gustó y que decía que qué ejemplo para la juventud. Y yo le respondí, le puse más ejemplos, esos que he dicho, y le dije de que hasta en el libro universalmente reconocido, Don Quijote, habían sus palabras obscenas. Bueno, pues aquellos sensibles, aquellos que cuando leen no saben lo que están leyendo e interpretan de una manera diferente, llegaron hasta decir de manera estúpida que yo estaba descubriendo esa frase bellaco hijo de puta que puso Cervantes en boca de uno de sus personajes. Hay que reírse de esas dos personas que ponen palabras que yo nunca dije, porque yo nunca me he creído que descubrí una frase escrita en la obra de Don Quijote, cuando esa obra tiene varios siglos de escrita, y por supuesto que la utilizó Raúl Roa cuando le respondió al representante de un país latinoamericano, lacayo en ese entonces del imperialismo. Pero yo no estoy descubriendo nada, ni lo descubrió Raúl Roa, ni nadie de los que han nacido después de varios siglos de en que el gran escritor Cervantes lo hizo, porque aquí se equivocan las cuestiones. Este último, defendiendo a la primera persona que expuso su punto de vista y que yo le respondí, decía que me había metido con algo así, con la persona equivocada, porque era un profesor jubilado. No, yo no me metí con la persona equivocada. Señor mío, yo nada más expuse lo que yo pienso. Yo, al igual que él, me he leído la obra Don Quijote más de una vez. No porque tenía que dar clases, sino porque me gusta. La he subrayado varias páginas, varios párrafos, varias frases, porque me gusta leer. Esos libros que tengo ahí no son de etiqueta, no es una colección para que vengan las personas y lo vean. Son libros que están ahí, que los que no he leído los leeré. Entonces, la segunda persona, la primera, se equivocaron. No estoy plagiando a nadie. Entonces, cuando yo digo y puse ejemplos de Juan Almeida Bosque, dije de que me imaginaba, aunque no lo había leído, de que nuestros mambises habían usado esas palabras. Por supuesto que tienen que haberlas usado, porque en un combate
en una guerra, en momentos críticos, nadie se le ocurre tirar flores por la boca. Y ponía el ejemplo tan normal que cuando usted está martillando y en vez de martillar al clavo, martilla su dedo, tira una de las dos palabras que más conocen los cubanos. O pi, 3,14 o cojo. Es esa de las dos. Entonces, nada, lo que había dicho y se me había ido la idea. Hay algo como que de que yo me quiero hacer intelectual por la manera en que escribí. No es que yo me quiera hacer intelectual. Por suerte, nací en Cuba, estudié lo que quise, me hice ingeniero, hidrógrafo geodesta. Y el que no tenga un concepto reduccionista y no sea ignorante, debe saber que intelectual no es solo la persona, escritor, no es solo el pintor, no es solo el que estudió ballet, no es solo el literato. Intelectual, de una manera más amplia, estas personas, ingenieros, médicos, licenciados, abogados. Entonces yo no es que yo me quiera ser intelectual, ni que sé más que nadie. Yo soy intelectual. No hay nada malo en ello. Lean a ustedes dos, no voy a decir el nombre aquí, esas personas que están, yo digo que detrás del palo para usar frases populares. Léanse palabras de los intelectuales de Fidel Castro y el Che Guevara, aunque nunca se lo dijeron a sí mismos, fueron dos hombres de talla universal, pero también intelectual. José Martí también fue intelectual. Carlos Manuel de Céspedes también. Entonces, el que quiera desde la trinchera revolucionaria crea que en las redes sociales está ofendiendo a una persona diciendo que él se quiere hacer intelectual, por lo menos a mí, no, yo no me creo intelectual, yo soy intelectual, pero un intelectual que no tiene los pies en la luna, no es un intelectual que viaja en avión o en Mercedes-Benz o en yate, no un intelectual que vive en un edificio con aire acondicionado, un intelectual que lo mismo mañana está chapeando un trabajo voluntario en la cuadra, que vive en un apartamento de 3 cuartos, de un reparto donde vivimos obreros, militares, civiles, intelectuales, estudiantes. Soy intelectual que ahora mismo en el trabajo estamos haciendo un muelle con nuestros propios esfuerzos. Un intelectual que coge botella, como decimos los cubanos, o que va caminando. Un intelectual que tiene su libreta de abastecimiento. Entonces, soy intelectual gracias a esta revolución. Esos libros que tengo ahí, ya lo dije, no están de postalitas. Esa bandera y ese cheque que tengo ahí no están para hacer videos, están ahí porque los llevo aquí en el corazón. El que se sienta ofendido, el que tenga todavía esa idea fuera de tiempo, que en las redes sociales solo se puede poner lo bueno y no los matices que tiene la vida, está embarcado. Embarcado, lo digo así, con la palabrita, no digo embarcado, está embarcado. Embarcado porque lo que hizo Buenafé en España es lo que hubiese hecho cualquier cubano que tenga los pantalones o la saya bien puestos. Responderle a ese mercenario como había que hacerlo. Que eso sea un ejemplo bueno o malo para la juventud, yo digo que un ejemplo bueno. Porque no podemos ser cobardes. Porque cada momento tiene la palabra precisa. Y es verdad que Buenafé lo conocen más los jóvenes, los estudiantes, las personas de menos edad. Puede ser que conozcan más a Buenafé que Fidel, que Chávez,
que el Che, claro, bueno, en parte tiene la culpa profesores, a lo mejor no el compañero jubilado, pero profesores que no saben dar bien las clases de historia, porque la historia no hay que darla como una asignatura más. No, no se puede coger el libro ese que traen los profesores y dar el teque. Para dar clase de historia de verdad, hay que saber contar la historia y decir no solo lo que está en el libro del grado, sino todo lo demás que tiene que estar aquí en la cabeza o está en esos libros, que por supuesto un libro de historia de cualquier grado no lo puede tener. Entonces, ahora estoy leyendo un libro y me da gracia, Descamisado, de Enrique Acevedo. Y sin embargo, aquí las malas palabras, como yo dije, que no son malas palabras, las palabras obscenas llueven. Porque si quería contar la realidad de cuando él, siendo un niño todavía, llega a las montañas, se encuentra con el ejército rebelde y pasa todas las vicisitudes, y él lo cuenta como él vio. Es como dice Raúl Castro Ruz, nuestro general de ejército, que este libro lo leyó y lo leyó de un tirón, porque Enrique Acevedo lo escribe no como la persona que es cuando lo está escribiendo, intelectual, con conocimiento, sino como cuando él llegó siendo un niño. Y por supuesto, ya ustedes saben la manera de hablar de lo que estaba en el ejército rebelde. Y así, y podría argumentar más. En Facebook le dije también, le puse el ejemplo de cuando Hugo Chávez, y eso lo ponía mucho, un spot de corto tiempo, como son todos, ¿no? En el canal Telesur, que Álvaro Uribe sale, dice Álvaro Uribe que no invadió a Venezuela porque no tuvo tiempo. Y sale la respuesta de Chávez. No tuviste tiempo. No, lo que no tuviste fueron cojones. Así. Entonces yo le digo también y le respondo ahora, porque no había tenido tiempo, porque ya digo, soy intelectual que trabajo, que no está comiendo cativía ni está viviendo de escribir. Pues cuando Hugo Chávez dijo esas palabras frente a una cámara de televisión, Hugo Chávez estaba vivo, por supuesto. Hugo Chávez era y es referente de la juventud en Venezuela, de la juventud revolucionaria. No sé ahora qué por ciento, si ha aumentado su referencia o ha disminuido, pero en el momento que la dijo Hugo Chávez, señores, quien diga que no, está comiendo mierda, para decir otra palabra obscena. Pues cuando lo dijo Hugo Chávez era, decíamos, y era real así, era el heredero de las ideas de nuestro comandante en jefe, era el que debía haber seguido así, que por desgracia no pudo ser. Pero entonces cuando lo dice, referente a la juventud de Venezuela, referente de los movimientos y organizaciones revolucionarias de izquierda en la América Latina, y suelta eso, no tuviste tiempo porque no tuviste cojones. Entonces, por favor, no sean tan sensibles, no sean tan mojigatos, tan puritanos, que la realidad es una y la idea que uno tiene de lo que uno quiere ser perfecto es otra. Y termino con la canción esta de Buena Fe, que por supuesto no me la sé, porque soy malo en esto de saberme las canciones, pero eso que fue en la película PlayStation, lo dice, como dice, algo parecido. Lo que quería decir era que yo jugaba a esto y nunca fui de lo otro. Jugué a las espadas, o no sé, tiraba tiros, nunca fui asesino, y esas cosas. Entonces, así son, amigos. La vida es una sola. Tiene muchos puntos de vista. Pero por favor, no simplifiquen. Las cosas no es blanco y negro. Es diversa. Los que defienden a la revolución pueden tener diferentes puntos de vista. Y estoy de acuerdo. Yo estaba de acuerdo, y por supuesto, muy bien, que esa persona diga que, ¿cómo se llama? Qué ejemplo para la juventud, que iba a haber estudiantes que dirían, no me da, sale
Cojones, al profesor, para nada. Eso no tiene nada que ver. Y pongo ahora, me viene a colación el ejemplo real cuando esos pilotos cubanos salieron en sus aviones de guerra para neutralizar a las avionetas piratas que más de una vez venían y que ya estaban avisadas que no se les iba a volver a perdonar, los derribaron. ¿Qué fue lo que dijo uno de los pilotos? Le partimos los cojones. Y es así, chicos. Lo otro es miel de caballo, como decimos a los cubanos. Es mentira. La realidad es así. Batalla, guerra, combate, en la caliente, se dice lo que salga en el pensamiento. Sea usted intelectual, tenga usted noveno grado, sea analfabeto, pero lo que sale, se sale del alma. Y lo mismo, una mala palabra lo dice el Che, lo dijo Fidel, lo dijo Máximo Gómez, lo dijo Maceo. Lo puedo decir yo. Y no dejo de ser intelectual. Para el pobre que cree que yo me quiero hacer intelectual, no. Yo lo soy. Por suerte de esta revolución. Hasta aquí, que ya empieza a tronar y la tormenta no es bueno para esto de los videos y el celular encendido. Chao.